A ver, pensemos en algo. ¿Qué tipo de fe se forja realmente en medio de una crisis? No una crisis pequeña, sino una que lo pone todo de cabeza. ¿Qué clase de convicción puede aguantar guerra, plagas y persecución? Y no solo sobrevivir, sino salir más fuerte. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un hombre cuyo ministerio fue, literalmente, moldeado en el fuego de uno de los siglos más caóticos de la historia. Un pastor llamado Thomas Brooks, cuyo legado, créanme, nos habla muy de cerca en nuestros propios tiempos de incertidumbre. Y para que nos demos una idea de la talla de este hombre, no tenemos que ir muy lejos. Escuchen lo que dijo sobre él nada menos que Charles Spurgeon, uno de los predicadores más legendarios de la historia. Dijo: como escritor, Brooks esparce estrellas con ambas manos, un genio santificado sin igual. ¡Wow! Esparcir estrellas con ambas manos. Esas son palabras mayores. Una afirmación así de potente nos obliga a preguntar, bueno, ¿quién era este tipo y por qué despertaba tanta admiración? Vamos a descubrirlo. Ok, lo primero es lo primero. Para entender a Thomas Brooks, hay que entender el mundo que lo rodeaba, porque él no era un teólogo de escritorio, de esos que viven en una torre de marfil. Para nada. Sus ideas, su fe, todo en él fue probado en las calles de un Londres que estaba en constante ebullición. Su teología no nació en una biblioteca silenciosa, nació en medio de la tormenta. Miren esta línea de tiempo. Ahora intentemos imaginar lo que era vivir así, una guerra civil que parte al país en dos, ver cómo ejecutan públicamente al rey, sobrevivir a una plaga que se lleva a una cuarta parte de tus vecinos. Y por si fuera poco, ver cómo un incendio gigantesco consume tu ciudad hasta los cimientos. Esto no es el guión de una película apocalíptica, era la realidad, el día a día de Thomas Brooks. Este era el aire que respiraba, una atmósfera que exigía una fe, una fe a prueba de todo. En medio de todo este caos, Brooks era parte de un movimiento que conocemos como los puritanos. Su meta suena sencilla, pero era increíblemente radical. Querían purificar la Iglesia de Inglaterra. Sentían que la reforma se había quedado a medias. Pero ojo, no eran solo criticones, eran gente que quería construir una fe más personal, más bíblica, más auténtica. Y Brooks, como veremos, era el ejemplo perfecto de ese espíritu. Y aquí llegamos a un punto clave para entenderlo. A diferencia de otros grandes pensadores de su época que construían enormes sistemas de doctrina, a Brooks lo llamaban un teólogo del corazón. ¿Qué significa eso? Pues que su principal preocupación no eran las ideas abstractas, le importaba la gente, le importaban las luchas, las dudas, las tentaciones y sobre todo los consuelos del creyente de a pie. Era, por decirlo así, un médico de almas en tiempos de emergencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se forma un pastor así, un teólogo del corazón? Su camino no fue nada convencional. Pasó de los salones de la prestigiosa Universidad de Cambridge a la cubierta de un buque de guerra. Y fue ahí, en el conflicto, donde se forjó esa fe probada en batalla que marcaría toda su vida. Nació en 1608 en una familia acomodada y piadosa. Tuvo la mejor educación en Cambridge, en un college que era famoso por ser un semillero de puritanos. Hasta ahí todo normal. Pero su verdadera escuela no fueron las aulas. Lo ordenaron ministro justo cuando el país estaba al borde de la guerra civil. Y su primer gran ministerio no fue en una iglesia tranquila, sino como capellán en un barco de la flota parlamentaria. Imagínense, en medio del peligro, del caos de la batalla. Esa fue su formación. Él mismo llegó a decir que no cambiaría esas experiencias en el mar por todas las riquezas de Inglaterra. Fue allí donde su teología dejó de ser teoría y se convirtió en algo real, urgente y vital. Cuando volvió a Londres después de la guerra, su fama como predicador creció como la espuma. Tenía una forma de hablar y una profundidad que conmovían a todos, tanto así que lo invitaron a predicar ante el mismísimo Parlamento inglés, y no una, sino 2 veces, en 1648 y 1650. Esto era un honor gigantesco, reservado solo para las voces más influyentes del país. Brooks no solo le hablaba al pueblo, le hablaba al poder en un momento clave de la historia. Y toda esa experiencia de vida, la del barco, la del púlpito, la volcó en sus escritos. Pero sus libros no eran tratados aburridos. Miren esta tabla. Es como si fuera el botiquín de primeros auxilios de un médico espiritual. ¿Alguien lucha con la tentación? Para eso escribió Remedios Preciosos. ¿Alguien vive con la duda de su salvación? Les ofrece cielo en la tierra. ¿Alguien está sufriendo y no entiende por qué?
Ahí está el cristiano mudo. Brooks no escribía libros, forjaba herramientas para el alma. Cada obra era una respuesta directa a una necesidad real y profunda. Y esa fe tan práctica y tan real, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Porque con la restauración de la monarquía en 1660, todo el panorama político y religioso de Inglaterra dio un vuelco. Para Brooks y miles como él, se venían los tiempos más oscuros. 2400. Dejemos que ese número se siente un momento. El 24 de agosto de 1662, Thomas Brooks fue uno de casi 2.400 pastores puritanos que fueron expulsados de sus iglesias. De la noche a la mañana, imaginen el impacto. Casi 2.500 voces, que eran el corazón de sus comunidades, silenciadas por ley. La elección que les dieron fue, sinceramente, brutal. Podían conformarse, quedarse con su iglesia, su sueldo, su estatus, pero a cambio tenían que traicionar su conciencia, usando un libro de oraciones y aceptando una estructura que creían incorrecta. La otra opción era ser expulsado, perderlo todo: el trabajo, la casa, la seguridad, convertirse en un predicador ilegal, un no conformista y arriesgarse a ir a la cárcel. Thomas Brooks, junto a miles de valientes, escogió la conciencia por encima de la comodidad. Escogió la fidelidad aunque le costara todo. Y por si perder su iglesia y su sustento no fuera suficiente, lo peor estaba por venir. 2 desastres de proporciones bíblicas estaban a punto de caer sobre Londres. Y mientras muchísimos líderes, con toda la razón del mundo, huyeron para salvarse, él no. Él se quedó. Y esto lo define por completo. En 1665, durante la Gran Peste, mientras las carretas recogían cuerpos por las calles, Brooks se quedó, cuidando de su gente. Y un año después, cuando el gran incendio devoró la ciudad, quemando incluso su antigua iglesia, tampoco se rindió. Se paró en medio de las ruinas humeantes y predicó esperanza. Llamó a la ciudad a levantarse, no solo de las cenizas físicas, sino también espiritualmente. Su teología del sufrimiento no era algo que leía en un libro, era algo que vivía en carne propia. De hecho, su respuesta a esa catástrofe quedó plasmada en un libro, Las Lamentaciones de Londres. Y no es solo la crónica de un desastre, es una reflexión teológica profunda, un llamado a la conciencia de toda una ciudad. Hoy en día, se considera el testimonio más impactante de lo que fue el gran incendio. En ese momento, Brooks se convirtió en la conciencia espiritual de un Londres hecho cenizas. Brooks murió en 1680, después de una vida que vio el auge y la caída de todo su movimiento. Pero su influencia no murió con él. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué las palabras de un pastor del siglo XVII nos siguen diciendo algo hoy, tantos siglos después? Bueno, su legado sigue vivo por varias razones muy poderosas. Primero, porque fue un pastor, no un académico distante. Siempre se enfocó en la vida real. Segundo, su sabiduría nació del dolor. Cuando escribía sobre el sufrimiento se notaba que sabía de lo que hablaba. Tercero, era un maestro de la frase corta y potente, de esas que se te clavan en la memoria. Cuarto, siempre apuntaba a una relación íntima y personal con Dios, a través de la oración y la confianza. Y finalmente, su propia vida. Su vida es quizá su mejor sermón, un ejemplo increíble de lo que significa ser fiel bajo una presión que la mayoría de nosotros ni podemos imaginar. Y su voz nunca se apagó del todo. En el siglo XIX fue redescubierta por el gran Charles Spurgeon, quien lo admiraba profundamente. Y hoy, ese interés por Brooks sigue muy vivo. Sus libros se siguen imprimiendo y encontrando nuevos lectores, gente que descubre la inmensa riqueza de este teólogo del corazón. Así que, al final, la vida de Thomas Brooks nos trae de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora es para nosotros. Nos pone un espejo delante y nos pregunta, ¿qué tipo de fe se está forjando en medio de nuestras crisis, las personales y las colectivas? Su vida es un testimonio brutal de que los tiempos más oscuros pueden producir la fe más resiliente y brillante, una fe que no depende de las circunstancias, sino de algo mucho más grande. Y ese es un desafío y una inspiración que cruza los siglos. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.